Buenos días a todos los asistentes y quienes nos acompañan esta mañana. Mi nombre es Soledad Co y en nombre de la Universidad del Desarrollo quiero darles la bienvenida al sexto Seminario Internacional del Centro de Apego y Regulación Emocional. En la sesión de hoy contaremos con la presencia de la doctora Carola Pérez, seguida por el doctor Andrés de los Reyes, quien nos acompañará desde Estados Unidos. Comenzaremos entonces con la doctora Carola Pérez, cuya presentación se titula Divergencias entre la visión de adolescentes y sus madres respecto a la conducta autónoma. La doctora Carola Pérez es psicóloga de la Universidad de Concepción, magíster en Psicología Clínica y doctora en Psicología de la Pontificia Universidad Católica. Actualmente es directora del Centro de Apego y Regulación Emocional de nuestra universidad, donde desarrolla actividades de docencia e investigación. Dentro de sus intereses se encuentran el comprender el desarrollo del bienestar de niños y adolescentes, con foco en cómo las condiciones y contextos familiares favorecen o dificultan este bienestar. Además, le interesa comprender la interrelación que tienen los diferentes miembros de las familias y cómo estas dinámicas se traducen en el bienestar de sus miembros. Además, busca comprender qué hace que el cambio personal sea posible, tanto considerando intervenciones psicoterapéuticas como intervenciones destinadas a favorecer la salud física. Durante esta actividad, los invitamos a realizar sus preguntas a través de la sección Preguntas, que está en la barra inferior de Zoom, y les pedimos que el chat lo usen solo en el caso de que tengan problemas técnicos u otras interacciones con la panelista. Esperamos además que hoy la tecnología y las conexiones nos acompañen y apoyen para poder realizar esta actividad sin inconvenientes, y de todas formas les pedimos consideración en caso que hubiera alguna dificultad técnica. Agradecemos a todos los profesionales y estudiantes interesados en participar en esta actividad. Y Carola, toda tuya la audiencia. Muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Muchas gracias, Sol. Buenos días al auditorio. Voy a presentar el trabajo sobre la visión de las divergencias en las visiones del comportamiento autónomo entre los adolescentes y sus mamás. Estos datos son datos locales recolectados en Chile, así que vamos a tratar de presentar un poco la visión desde la realidad local. Entonces esto tiene que avanzar. Ok. Bueno, como primera instancia nos vamos a ubicar en la adolescencia. En general, la adolescencia siempre es reconocida como una etapa intermedia, ¿no? Entre la infancia y la adultez, en el cual se caracteriza por intensos y rápidos cambios en el desarrollo biológico, psicológico y social que hacen que el niño madure hacia la adolescencia, ¿ya? Esa es la visión más típica y más tradicional de la descripción de la adolescencia, y en general hay varias tareas de la adolescencia de esta etapa, pero las dos como más importantes o quizás más salientes en esta etapa del desarrollo tienen que ver, por un lado, con el logro de la identidad y el logro de la autonomía. Y ahí, en estos dos tópicos, estas tareas centrales, como podemos ver, aparece la palabra autonomía, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos del logro de la identidad? Hablamos de establecer un sentido coherente de quién soy yo, y sentido coherente y estable en el tiempo, que no tiene grandes fluctuaciones o modificaciones en función de eventos o de una situación a otra. Ese logro de la identidad está muy enlazado con el logro de la autonomía. En general, se dice que los jóvenes lograrán su independencia psicológica cuando tengan un sentido de sí mismo que les permite tomar decisiones. Y ese sentido de sí mismo, de alguna manera, lo que está hablando es de ese logro de la identidad. Entonces, cuando hablamos del logro de la autonomía de la adolescencia, estamos también al mismo tiempo asumiendo un logro de la identidad, ¿ya? El tener este concepto de yo, este self, que le permita tomar decisiones y no depender de la familia y asumir funciones más de la vida adulta, ¿no? Es como la concepción más típica del logro de la autonomía. Sin embargo, podemos reconocer que lo que las diferentes sociedades conciben por autonomía no es lo mismo, ¿no? Los adultos, a través del proceso de socialización, transmiten los valores y expectativas que la sociedad tiene sobre el comportamiento autónomo, y de alguna manera van denotando
qué sería un comportamiento autónomo y cuándo se considera apropiado cierto comportamiento, ¿ya? Y en ese sentido podríamos decir que a nivel más societal, a nivel de la sociedad, ha habido una evolución o por lo menos un discurso de una transformación en los valores en los valores sociales, desde un sistema más autoritario a un sistema más democrático que ha permeado permeado y comenzado a formar parte de los discursos y de las prácticas de las personas, ¿ya? Entonces, esta transición, transición de valores y expectativas de la sociedad va generando en los adultos, en los papás y las mamás de los adolescentes, ciertas prácticas de socialización respecto de lo que se considera en Chile lo que sería una conducta autónoma, ¿ya? En general se dice que Chile es una sociedad más bien de orientación familiar. Sin embargo, cuando uno coloca atención respecto a los valores que poseen las generaciones más jóvenes, claramente se ve que los valores de las generaciones más jóvenes son más bien en la línea individualista o más individualista que sus padres, ¿ya? De hecho, en un estudio ya del año 2005 con muestras de adolescentes y adultos y sus papás chilenos, en que se comparó una muestra chilena con una muestra filipina, que podría de alguna manera capturar más una cultura más bien colectivista, y una muestra de adolescentes y sus padres y madres estadounidenses, que podríamos reconocer que caracteriza o representa una sociedad bastante más individualista. Los adolescentes chilenos eran incluso los, eran los menos propensos a creer que los padres tenían autoridad legítima para gobernar determinadas áreas de la vida cotidiana, ¿ya? Incluso menor que los estadounidenses. Quizás no nos llame tanto la atención que sea menor que los filipinos, pero sí menor que los estadounidenses. Y de hecho, los padres, no solo los adolescentes, sino que los padres eran menos propensos a hacer cumplir las reglas. De alguna manera vemos entonces que efectivamente, al menos respecto de lo que ellos dicen que hacen, los adolescentes chilenos tienden a dar mucho menor autoridad a los papás para regular su conducta, y los adultos también se sienten menos capaces de hacer cumplir esas reglas, ¿ya? Con esta idea de capturar qué es lo que la sociedad chilena, particularmente los adolescentes y sus padres y madres, conciben como lo que sería un marcador de conducta autónoma más o menos por ahí por el 2010, junto con Patricio Concille y Martínez, realizamos un estudio cualitativo que buscaba ver cuáles eran las concepciones que los padres y adolescentes chilenos tenían sobre la autonomía, ¿ya? Y de alguna manera, si efectivamente esta hipótesis de que hay diferencias generacionales estaba presente, pero además si hay diferencias por nivel socioeconómico, ¿no? Como el contexto de alguna manera, la realidad cotidiana va generando diferentes escenarios en lo que los adultos y los adolescentes consideran como un comportamiento autónomo. Fue un estudio cualitativo basado en grupos focales, tanto de adolescentes como de papás, de niveles socioeconómicos alto y bajo. En general, los resultados mostraron en aquel estudio que tanto los adolescentes como los adultos diferenciaban el concepto de autonomía e independencia. Pese a que estos son considerados sinónimos en el lenguaje español, hay una pequeña y sutil diferencia entre esos dos conceptos. Además, en ese estudio también, cuando les preguntamos a los adolescentes y a los adultos, ¿qué es ser autónomo? ¿Qué es que un adolescente se comporte en forma autónoma? ¿Ya? Ellos, en general, las respuestas oscilaban en torno a tres aspectos. Uno,
lo que tiene que ver más con un comportamiento propiamente autónomo, que tiene que ver con ser autosuficiente en situaciones cotidianas, que es como la expresión conductual de la autonomía. Otro que tenía que ver con los procesos, como el proceso de toma de decisiones y cómo los adolescentes se involucran en estas decisiones, se involucran en el proceso de toma de decisiones, pero también en el concepto de actuar responsablemente, que tiene que ver con cómo yo asumo las consecuencias o estoy atento a las consecuencias que las decisiones que yo tomo puedan tener en mí y en otros, ¿ya? Sin embargo, vimos que existían ciertos énfasis o sutilezas distintas según si uno era adulto, era joven, o si era de un nivel socioeconómico alto o bajo. Entonces, ¿quiere pasar? Ahí. Respecto a la distinción entre independencia y autonomía, en general la independencia está definida más, la autonomía propiamente tal está más definida como los procesos de toma de decisiones, de actuar responsablemente, de ser una persona autónoma que toma, es capaz de reflexionar en sí mismo y de tener competencias para actuar en forma responsable. En cambio, la independencia está más centrada en distanciarse de un otro, ¿no? Diferenciarse de un otro, distanciarse de un otro. Y esas eran las distinciones desde el punto de vista del adolescente. Estaba la perspectiva de que la persona, como yo me independizo de mis padres, y los adultos hablaban de que ellos, como adultos, concedían más libertad de comportamiento. De alguna manera, podemos ver ahí que, si bien ambos están hablando de la independencia como un proceso de separación, los énfasis que colocan son distintos. Y estos diferentes énfasis hacen sentido en función de su distinto rol que ocupan en el desarrollo. ¿Ya? En general, estas concepciones reportadas por los adultos y por los adolescentes concuerdan con las concepciones más teóricas de la independencia como autonomía emocional y la autonomía entendida como autonomía cognitiva y conductual. Entonces, por ejemplo, cuando se hablaba de ser autosuficiente, una adolescente hablaba de que era la capacidad de autosustentarse, de ser capaz de hacer las cosas necesarias para la subsistencia. Esas son las palabras de los adolescentes. Respecto a la toma de decisiones, los adolescentes decían, por ejemplo, el marcador central de que yo estoy comportándome en forma autónoma es que estas decisiones que ellos toman se basan en quiénes son, en sus creencias, en sus deseos y en sus criterios personales. Entonces, por ejemplo, uno de ellos dice: siento que ahora tengo más autonomía, que puedo estar con mis compañeros de clase cerca de mi casa. Yo elijo, ¿no? Ahí hay una noción de yo. Yo elijo con quién pasar el rato. Y ahí está básicamente centrada el foco que los adolescentes colocan cuando hablan de cómo los procesos de toma de decisiones se realizan en forma autónoma, ¿ya? En cambio, los padres también reconocen que hay un proceso de toma de decisiones que es un marcador de comportamiento autónomo. Sin embargo, ellos colocan más atención en el grado de certeza que los adolescentes tienen sobre sus decisiones, cuánto creo, cuánto yo confío en mi decisión, y también en las consecuencias que ello tiene, las consecuencias de esa decisión. Finalmente, respecto a actuar responsablemente, dice una persona es atenta y cuidadosa en lo que hace o decide, ¿ya? Un aspecto importante es que el actuar responsablemente no solo tiene que ver con cuáles son las consecuencias, las potenciales consecuencias negativas que esto pueda tener que una conducta, sino también por el lado de las consecuencias positivas, en el sentido de que si una decisión que yo tomo me permite lograr un objetivo, ¿no? Si yo tengo un objetivo, una meta, y mi comportamiento autónomo está dirigido a esa meta, ¿de qué manera yo actúo que pueda cumplirla? ¿Mm? Ok. Respecto a diferencias por nivel socioeconómico, bueno, vemos que los adultos y jóvenes del nivel socioeconómico recalcan mucho el aspecto más conductual de la autonomía, básicamente centrado en el propio comportamiento y en la capacidad de ser autosuficiente. Posiblemente esto muy ligado a que en el nivel socioeconómico esta conducta es mucho más adaptativa y permite de mejor manera afrontar las exigencias que la limitación de recursos impone cotidianamente.
En cambio, los niveles tanto medio como alto tendían a focalizar la concepción de autonomía, tanto los adultos como los jóvenes, en los procesos de toma de decisiones más que nada, ¿ya? Y por generación también hubo, por supuesto, diferencia, ¿ya? Y en general, si bien la edad, los adultos, como vimos, tenían énfasis distintos, también respecto al marcador de edad, el de cuándo yo debo comportarme autónomamente, también era visto con diferentes sutilezas según si yo era adolescente o era adulto. Entonces, por ejemplo, si yo era adulto, la edad era vista como un marcador de capacidades y habilidades para afrontar situaciones y decisiones. En cambio, si yo era adolescente, la edad era un marcador de un indicador de que yo debía tener una oportunidad de experimentación. En la medida que yo iba creciendo, esa edad debía ser vista como una oportunidad para la experimentación. Nuevamente, no, los énfasis que dan tanto los adultos como los adolescentes son diferentes. Ok, pero nosotros dijimos que íbamos a hablar en el título de las divergencias en las visiones de autonomía, ¿no? Entonces ya tenemos como una primera escalinata en donde vemos que efectivamente los adolescentes chilenos y sus mamás conciben la autonomía desde la perspectiva más de toma de decisiones, de autosuficiencia. Y ahora vamos a ver, pero nos vamos a tratar de focalizar en ver estas divergencias, ¿no? Estas pequeñas sutilezas. En general, si uno le pregunta a una mamá y a un adolescente sobre un fenómeno que ocurre en la familia, uno esperaría que existiera un cierto grado de acuerdo o coherencia entre lo que dice el adolescente de esa familia y su hijo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hay estudios que reportan que cuando yo le pregunto a papá y mamá, o esposo y esposo en una familia, ellos sobre un fenómeno que ocurre al interior de la familia, o sobre una relación que ocurre al interior de la familia, ellos tienden a tener mayor coherencia en lo que dicen que ocurre en el reporte respecto de alguien que no forma parte de este mismo nicho, ¿ya? Sin embargo, las discrepancias, y ya que vimos en la primera parte de la presentación, son generalmente existen, o sea, el grado de acuerdo o de coherencia en los reportes no es tan preciso, sino que más bien uno podría decir que estas diferencias o discrepancias tienden a existir, particularmente en los reportes de adolescentes versus papás o mamás, ¿ya? Y estas diferencias pueden tener que ver con el contexto, pueden tener que ver con el rol, como vimos en esta sutileza de la concepción de autonomía, y de hecho, en general, está demostrado que en general los adultos tienden a tener una visión más positiva del funcionamiento de la familia que los adolescentes, ¿ya? Y bueno, y también pueden haber procesos de sesgo, de percepción diferenciada. Entonces podemos decir que si bien esperamos cierta coherencia en cómo se vive y cómo se reporta una experiencia, un fenómeno, una relación dentro de la familia, también vamos a esperar ciertas diferencias o discrepancias, ¿ya? En el tema de el desarrollo de la autonomía, a diferencia de lo que ocurre con los aspectos más de cohesión familiar, comunicación, calidez y involucramiento, en donde en general se ha visto que los adultos, los papás, mamás y los jóvenes estén de acuerdo, es decir, reporten, por ejemplo, que existe una comunicación, un nivel de comunicación, un nivel de conflicto determinado, el que ambos reporten el mismo fenómeno o un fenómeno muy similar se ha visto como adaptativo a nivel de menor cantidad de problemas de salud mental, ¿ya? En cambio, ¿y por qué se define que que estas convergencias sean adaptativas? Es porque en los procesos que estarían a la base, por ejemplo, es que en la medida que que jóvenes y adolescentes se distancian en estas visiones, por ejemplo, no sé, que un papá diga que está siendo muy cálido y un adolescente diga que en realidad él no está percibiendo esta calidez
o que el papá diga y la mamá diga que la comunicación es muy buena y el adolescente diga, no, en realidad saben que la comunicación con mi familia no es tan buena, ese distanciamiento en cómo se vive el fenómeno puede aumentar el estrés, puede ser un representador de problemas de comunicación, es decir, realmente no estamos hablando dentro de la familia, o puede denotar una falta de calce entre lo que el joven necesita y lo que la familia le está dando. Entonces, eh, en ese aspecto dice, si hay mucha diferencia entre lo que dice el adolescente y lo que dicen los padres, puede generar un problema a nivel de indicadores de problemas de salud mental. En cambio, en el tema de la adolescencia, el tema de la autonomía, hay, quizás no está tan claro si es tan bueno o tan malo que existan estas diferencias. De hecho, por ejemplo, Holmbeck, siempre me equivoco con su apellido, Holmbeck propone en un modelo teórico en donde dice que las expectativas, particularmente respecto a la autonomía, ¿a qué edad espero yo comportarme en forma autónoma o a qué edad espero yo tomar ciertas decisiones sobre mi vida? Son normativas que existan diferencias entre los adolescentes y los padres. En general, los papás, los adolescentes tienden a tener expectativas más tempranas que sus respectivos padres respecto a qué edad podrían tomar ciertas decisiones, ¿ya? Y él dice que en realidad esta diferencia en expectativas lo que puede operar como un motor de cambio que genere ciertos conflictos, pero que permita que estas expectativas se alineen y permitan un desarrollo hacia un mayor nivel de autonomía, ¿ya? Y de hecho, uno de esos estudios, hace muchos años atrás, sin embargo, un estudio viejo, que demuestra que efectivamente las diferencias en la percepción de concesión de autonomía, cuánta autonomía me dan o cuánta recibo, se traduciría en una menor sintomatología ansiosa depresiva. Entonces, si bien la literatura en funcionamiento familiar indica que en general sería bueno que ambos estuvieran que adolescentes y sus padres estuvieran relativamente de acuerdo, respecto al comportamiento autónomo no es tan claro, o por lo menos compiten ciertas teorías, ¿ya? Y en esa línea de ver si era el acuerdo o las divergencias lo que tenía un impacto en los problemas de salud mental de los adolescentes chilenos, es que realicé un estudio, como pueden ver, con C.J. Martínez nuevamente, en el año 2016 fue publicado y busca ver si es el acuerdo, ¿no? En la línea de la teoría de que es la concordancia lo que es positivo para el bienestar, si el acuerdo en las expectativas de autonomía, es decir, en la edad que yo espero comportarme de forma autónoma, tiene un impacto en el ajuste de los adolescentes. En esa instancia tomamos una muestra pequeñita de 211 diadas, adultos, mayoría mujeres, 57% mamás, y, disculpen, 82% mamás. Y adolescentes eran entre 13 y 17 años, ¿ya? Y ellos, a cada uno, a los adultos y a los adolescentes, se les preguntaba sobre las expectativas de autonomía. ¿A qué me refiero con expectativas de autonomía? Me refiero a que se les preguntaba a qué edad esperan que una persona tome decisiones sobre distintos aspectos de la vida cotidiana, ¿ya? A los jóvenes les preguntábamos que a qué edad pensaba él que un joven como él esperaría poder tomar decisiones sobre ciertos aspectos, y a los adultos les preguntábamos a qué edad esperaría un joven como su hijo pudiera tomar decisiones. Entonces, ambos estaban poniendo atención como en el mismo fenómeno. Y se les preguntaba por aspectos de la vida cotidiana, que desde una teoría se denomina personal, ¿no? Como aspectos de cómo vestirse, cómo usar su pelo, qué hacer con su tiempo libre, y aspectos más prudenciales. ¿A qué se refiere con aspectos prudenciales? Se refiere a aspectos que son decisiones que pueden tener consecuencias para la salud de las personas. Entonces, en este caso, ¿a qué edad ellos deberían poder decidir si toman cerveza, si fuman cigarrillos? En una escala que iba de 1 a 5 puntos, en donde mientras más chico el punto, el valor 1 significaba que ellos consideraban, tanto los adultos como los jóvenes, que podían tomar decisiones
en forma independiente, en forma autónoma, muy temprano, antes de los 12 años, o mientras más grande el número, más a mayor edad, más tardías, ¿ya? Ahora, recuerden que aquí el foco no es a qué edad cada uno espera el adolescente o su mamá, sino cuán de acuerdo están entre ellos sobre eh, a qué edad debo yo tomar esas decisiones. Entonces, por ejemplo, si los adolescentes y su progenitor estaban de acuerdo, es decir, concebían que tanto que decidir cómo vestirse, cómo usar el pelo y cómo usar su tiempo libre, lo debían hacer entre los 12 y 13 años de edad, y ambos planteaban el mismo puntaje, ese puntaje se transformaba con una fórmula en un indicador de concordancia, uno que habla de concordancia absoluta. Adolescente y progenitor están absolutamente de acuerdo en cómo, a qué edad debería decidirse. En cambio, si están en absoluto desacuerdo, es decir, el adolescente, por ejemplo, plantea que debería decidir tempranamente, antes de los 12 años, en cambio el progenitor dice que debe ser después de los 18 años o más, tenemos un desacuerdo absoluto o concordancia cero. ¿Qué es lo más habitual? Lo más habitual es que si bien no haya una concordancia absoluta, estas divergencias tampoco sean tan marcadas. Entonces, si tenemos, por ejemplo, en este caso, que un adolescente dice que espera tomar decisiones antes de los 12 años, porque coloca un 1. En cambio, el progenitor dice, mire, entre los 2 y 13 están relativamente más cercanas, pero no completamente de acuerdo. Entonces, los valores intermedios nos denotan un acuerdo parcial. ¿Qué encontramos en esa instancia? Encontramos que el acuerdo, el grado de acuerdo, es decir, si yo, a mayor acuerdos entre adolescentes y su papá sobre a qué edad deberían decidir sobre aspectos como cómo usar el pelo, cómo vestirse, eso tiene un impacto disminuyendo las conductas externalizantes. Y cuando existe un acuerdo diádico respecto a estas conductas que son más de riesgo, eso se traduce tanto en una menor conducta externalizante como también en un menor uso de alcohol y drogas. Es importante mencionar que respecto a este estudio, una de las hipótesis que teníamos era que el acuerdo diádico, el acuerdo en los aspectos más personales debía asociarse con menor sintomatología depresiva, sin embargo, ese hallazgo no fue corroborado. Ok, y todo esto dio lugar a un proyecto Fondesit que busca todavía tratar de comprender cómo las divergencias y las convergencias, tanto del funcionamiento de las dimensiones del funcionamiento más general como en específico del comportamiento autónomo, se traducen en el bienestar o malestar de los adolescentes. Y ahora yo les voy a presentar parte de esos datos que no están publicados. ¿Ya? La muestra del estudio Fondesit global es un estudio de seguimiento de 3 años de una muestra inicial de 974 diadas. ¿Por qué diadas? Porque tenemos datos de los jóvenes, ¿ya? Que en su medición inicial estaban entre los 12 y 18 años, y de sus mamás. Específicamente trabajamos con mamás, no con madre y padre, que puede ser una limitación del estudio, pero básicamente nuestro foco inicial fue ver el grado de acuerdo entre los jóvenes y sus mamás, ¿ya? Esta es una muestra grande, porque fue un estudio utilizando a través de cuestionarios, y podemos decir que uno de los requisitos era que los jóvenes y las mamás residieran en el mismo espacio físico, y eso buscaba más que nada generar que los reportes de funcionamiento familiar estuvieran anclados en la vida cotidiana de ambos, ¿ya? En general vemos que casi el 68% de los chicos, de las diadas, vivían con ambos papás, 24% solo con la madre, y un 8% con su madre y la nueva pareja de este. En estudios Fondesit grande pasamos varios instrumentos que buscaban medir ciertos aspectos de la mamá, del funcionamiento general familiar como cohesión y adaptabilidad, conflicto, pero ahora vamos a poner atención en este aspecto que está en
variables que están marcadas dentro del cuadro azul, en donde tomamos como foco las expectativas de autonomía, que ya sabemos es a qué edad esperan decidir los adolescentes sobre ciertos aspectos, o a qué edad esperan las mamás que sus hijos adolescentes lo hagan. La percepción de promoción de autonomía parental, es decir, cuánto las mamás perciben que están promoviendo la autonomía, cuánto los adolescentes perciben que sus mamás están promoviendo la autonomía. Y ciertos indicadores de ajuste y de desajuste. Ok. Aquí el autor de Los Reyes es nuestro invitado internacional. Este texto, esta diapositiva se basa en textos de nuestro invitado internacional que viene a continuación, ¿ya? Y él y su equipo llevan mucho tiempo investigando sobre los puntos de convergencia y divergencia entre el funcionamiento, divergencia y convergencia entre los adolescentes y sus padres sobre el funcionamiento familiar. En general, como ya anticipé un poco, los hallazgos indican que tanto padres y adolescentes, al mirar el funcionamiento familiar, no están tan de acuerdo, y en general su correspondencia es de moderada a baja, ¿ya? Pero además es importante mencionar que no todas las diadas se comportan igual, no todas las diadas adolescente padre o adolescente madre, sino que tenemos algunas diadas con alta convergencia y otras diadas con baja convergencia. Otro aspecto muy importante que ellos recalcan es que debemos poner atención sobre para qué lado van las diferencias. ¿Son los adolescentes los que están viendo, por ejemplo, teniendo expectativas más tempranas, o son los adultos los que están teniendo expectativas más tempranas que sus hijos? ¿Ya? Por ejemplo, aquí cuando dice la dirección de esta divergencia puede variar. Un punto importante, por ejemplo, es que en el estudio anterior los puntajes de acuerdo no lograban rescatar si eran los adolescentes o los padres que tenían expectativas más tempranas. Era más bien un puntaje de diferencia absoluto. ¿Ok? Y por último, ellos nos dicen, bueno, las discrepancias entre los adolescentes y sus papás sobre el funcionamiento familiar puede variar en función de los dominios. Quiero pasar esto acá. Ok, y de hecho, bueno, el mismo autor dice, mire, aún hay preguntas, si bien esto se lleva estudiando mucho tiempo, hay aún algunas preguntas que sería importante ir continuando, avanzando en poder dar cuenta, ¿no? Y una vez dice, el curso de las discrepancias, en este caso nosotros vamos a focalizar las discrepancias de expectativas de autonomía, no está totalmente comprendido. Pregunta, ¿cuál sería el nivel de discrepancia que podría ser normativo en las diferentes etapas del desarrollo? En la línea, por ejemplo, de Hornbeck. ¿Cuál es la dirección de las discrepancias, no? Si son los papás los que tienen, los adolescentes expectativas más tempranas, los adultos. ¿Estas discrepancias son protectoras o de riesgo para el desarrollo adolescente? ¿Hay características individuales o de contexto o de dinámica que afectan estos patrones de discrepancia, concordancia, y si eso es positivo o negativo para el niño? Y finalmente, por supuesto, con la mirada última de si estas indicaciones nos permiten de alguna manera intervenir por el bienestar de niños, padres y familias. Entonces, tomando las preguntas que dice de Los Reyes, que aún están pendientes por clarificar y que deberíamos continuar avanzando en responder, yo hoy día voy a tratar de responder 3 preguntas, ¿ya? Específicamente respecto a la convergencia en las visiones de autonomía. Es cómo se organizan las convergencias, es decir, donde estamos los dos están de acuerdo, y las divergencias, las discrepancias, donde ambos no están tan de acuerdo respecto de las expectativas de autonomía en entidades chilenas, ¿ya? En distintos aspectos de su vida cotidiana. Y si estas convergencias y divergencias podemos decir que conforman patrones particulares, es decir, ¿son todas las vidas madre-hijo igual o hay algunas distintas? ¿No? Lo otro que vamos a tratar de clarificar es si una característica particular del funcionamiento familiar que tiene que ver con la promoción de autonomía materna, es decir, cuánto las mamás permiten y fomentan
la expresión del adolescente y su participación en la toma de decisiones permite, se asocia o permite predecir que algún patrón particular de convergencia y divergencia, y finalmente, por supuesto, si estos patrones se traducen en factores de riesgo o de protectores para el desarrollo adolescente. Entonces, les preguntamos a este grupo que a qué edad esperarían decidir sobre distintos aspectos. Los que ya vimos como más tradicionales, cómo me visto, cómo uso mi pelo, qué hago en mi tiempo libre, los que son más riesgosos sobre tomar cerveza y alcohol. También les preguntamos sobre aspectos que tienen que ver más con su vida social, pero que podrían ser considerados prudenciales. Por ejemplo, si puedes ir a una fiesta en la noche con amigos, aspectos más cotidianos mixtos, que para los adolescentes son personales, pero los adultos pueden no estar de acuerdo con ello, como qué programa de televisión o películas ver. Y como esta fue una muestra de adolescentes escolarizados, también incluimos preguntas sobre el contexto escolar, ¿no? Y tenía que ver con a qué edad esperan ellos decidir sobre cuánto tiempo le dedican a las tareas del colegio. Y así, nuevamente tenemos que calcular un puntaje diádico, que captura lo que dice el adulto y lo que dice el joven. Ese puntaje diádico es 0 cuando ambos están de acuerdo, ¿ya? Si ambos dicen a la misma edad, voy a tener un valor 0. Cuando son positivos, los adolescentes tienen expectativas más tempranas que sus madres, ¿ya? Entonces, la mamá dice que debería tomar decisión a los 18 años y el adolescente dice que debería tomarlo a los 12. Entonces, claramente el adolescente tiene expectativas más tempranas y por lo tanto el puntaje es positivo, de +4 a +1. En cambio, si los valores son negativos, son las madres las que tienen expectativas más tempranas. Como pueden ver, es la misma escala, ¿no? 1 a 5 desde antes de los 12 años a 18 años o más. ¿Qué encontramos? Bueno, hicimos un análisis de clases latentes que en este caso no es tan preciso determinar si son 3 o 4 clases. ¿A qué me refiero con clases? Me refiero a conjunto de diadas. Es como si yo clasificara a las diadas en función de sus respuestas. Y al clasificarla en función de sus respuestas, este análisis me dice, mire, parece que hay tres subconjuntos de diadas, pero también podrían ser 4, ¿ya? Yo les voy a mostrar la solución de 4 factores, de cuatro tipologías, pero es importante reconocer que esta cuarta tipología es muy pequeñita, agrupa a un grupo muy pequeño de diadas, por lo tanto uno podría decir que este grupo podría no ser replicable en otras muestras, ¿ya? Así que ese grupo chiquitito lo vamos a mirar como con cierto escepticismo, ¿ya? Ok, entonces, ¿qué vimos? Vimos que es lo que dice este análisis, dice que en realidad no es homogéneo el nivel de acuerdo que logran las distintas diadas. Y nos dice que existen 4 grupos. Existe un grupo, que es el gris, en donde hay alto acuerdo. Si se fijan, los puntajes van muy cerca del 0. El 0 es que ambos dicen la misma edad, ¿ya? 0, menos 0,0, 0,04, no alcanza a ser medio punto más, 0,02. Todos los grises nos hablan del acuerdo entre ambos. Tenemos el amarillo y el naranjo, que en general capturan que los adolescentes tienen expectativas más tempranas que sus mamás. Y llama la atención este azul, lo vamos a ver con más detalle adelante, que son las mamás las que tienen expectativas más tempranas que sus hijos, particularmente en el tema de tomar cerveza y fumar cigarrillos, ¿ya? Pero vamos a ir uno por uno. Vamos a partir por el gris, ¿ya? El gris captura casi al 49% de la muestra, es decir, son la mayoría de las diadas. Este grupo, como vimos muy bien, tienen que estar bastante de acuerdo, sus valores están muy cerca del 0, ¿ya? Y lo que podemos ver es que en general casi no hay diferencia en cómo vestirse, qué programas de televisión ver, y respecto, por ejemplo, a cómo usar el pelo o a ir a fiesta con los amigos, los adolescentes tienen expectativas levemente superiores a sus madres, ¿ya? Este es el grupo mayoritario que nos habla de que parece haber más acuerdo. Y
este acuerdo tiene una particularidad, y es que ambos concuerdan de que debemos diferenciar las edades a las que esperamos decidir. Ambos acuerdan de que deben decidir en forma más temprana para los aspectos más personales, como vestirse, como usar el pelo, pero deberían tomar decisiones un poco más tarde respecto a temas como fumar cigarrillos y beber alcohol. Después vamos a mirar el amarillo es este, ¿ya? Como pueden ver, en general tienen valores superiores y por lo tanto estamos hablando valores positivos de que son los adolescentes los que tienen expectativas más tempranas que sus madres. Y lo que llama la atención en este clúster amarillo respecto del naranjo es que presentan expectativas bastante más tempranas que sus... o sea, hay un delta muy importante en beber alcohol y fumar, ¿no? Aquí. Este es fumar y este es beber, no, este es beber alcohol y este es fumar. Y fui a ver específicamente si esa gran diferencia, ¿a qué se debía? Era que eran ¿quién estaba marcando expectativas más tempranas? Y efectivamente son los adolescentes los que tienden a tener expectativas más tempranas. Las mamás de este grupo están bastante alineadas con lo que dicen las mamás en general, pero son los adolescentes de estos grupos que tienden a tener expectativas muy tempranas respecto al consumo de alcohol y al fumar. Después tenemos el naranja, que agrupa el 23% de las diadas, y en general estos adolescentes tienden a tener expectativas más tempranas que sus madres en tópicos como usar el pelo, vestirse, cuánto tiempo dedicar al colegio, pero está mucho más alineado con lo que dicen las mamás, hay menos diferencia entre ellos y sus mamás en lo que es tomar cerveza y fumar cigarrillos, ¿ya? Y concuerdan que en general esas decisiones deberían ser no antes de los 16 años. Finalmente, el azul, que es el grupo como extraño, ¿no? El grupo extraño en realidad muestra que concuerdan adolescentes y mamás en aspectos como usar el pelo, como dedicarse al colegio, qué películas ver, pero las mamás muy tempranamente esperan que sus hijos tomen decisiones respecto a si deben o no tomar cerveza o fumar cigarrillos. Y las madres dicen que debería ser a los 15 años aproximadamente, en cambio los adolescentes recuerdan que esa decisión deberían tomarla como a los 18, o sea, hay un claro gap entre lo que dicen los adultos y la mamá. Sin embargo, es importante mencionar que esto representa un 2% de la muestra y podría ser una muestra un subgrupo particularmente idiosincrático. Entonces, vemos que en general hay subgrupos o diadas. No todas las diadas madre adolescente conciben de la misma manera las expectativas de autonomía. Hay unas diadas con mayor acuerdo, otras con mayor desacuerdo, y algunas con acuerdo en un aspecto y desacuerdo en otro, ¿ya? Y la pregunta es, bueno, la promoción de autonomía, la promoción que ejerce, la promoción de autonomía que despliegan las mamás en este contexto familiar, ¿se asocia a que la diada pertenezca a alguno de estas tipologías en particular? Y lo que encontramos es que fue solo la promoción de autonomía materna percibido por los adolescentes la que se relacionó con la probabilidad de pertenecer a algún clúster. Y de hecho, mientras más las mamás, los adolescentes percibían que sus mamás los tomaban en cuenta respecto a sus opiniones y a proponerles participar en la toma de decisiones, aumenta la posibilidad de pertenecer al clúster gris, es decir, pertenecer a este clúster en que ambos logran concordar en qué edad deberían comportarse de forma autónoma. Y la última pregunta, porque ya estoy en el tiempo, es, bueno, ¿y esto tiene algún impacto en el bienestar de los adolescentes? Podemos ver que aquí tenemos los clústeres, ¿ya? Y lo que tenemos acá es el nivel de síntomas depresivos reportados, de conducta externalizante, consumo de sustancias, como indicadores de desajuste, y autoeficacia y autoestima como indicadores de ajuste de los adolescentes que pertenecen a las distintas vías. Y lo que vemos es que, en general, el perfil gris, es decir, el perfil donde logran el acuerdo, ambos, el adolescente y su mamá, tienden a tener un perfil más positivo, de menor sintomatología respecto a los adolescentes de las otras vías, y de mayor nivel de autoeficacia y autoestima.
Y el que tendría como el peor nivel a nivel de estos indicadores sería el perfil amarillo, ¿ya? El perfil amarillo es este que vemos que hay expectativas tempranas en general, pero muy, muy marcado en lo que es el consumo de cigarrillos y de cerveza. Ellos son los que tienen los peores indicadores de consumo, de síntomas, y los niveles más bajos de externalización. El grupo naranja se encuentra entre medio, distanciándose muy poco del gris. En general, estos dos no tienen grandes diferencias. Y el azul está como más cercano al amarillo, pero tampoco es tan claro que sea tan distinto. Básicamente el gris y el amarillo son los que son particularmente distintos. Y como ya pasó la hora, ya. ¿Cuáles son las conclusiones? Bueno, encontramos 4 perfiles distintos. Dos patrones nos muestran que en general los adolescentes sí tienen estas expectativas más tempranas que sus progenitores, o que sus progenitoras en particular en este estudio, cuadrando un poco con lo que planteaba Holmbeck, pero que hay un porcentaje importante de diadas que concuerdan en las expectativas, ¿ya? Que alcanza casi el 49%, yo puse ahí el 50%. Que la promoción de autonomía, es decir, el pedir la opinión, pedirle que se exprese, favorece el lograr una concordancia entre las expectativas de adolescentes y adultos, y que esta concordancia tiene un mejor perfil a nivel de ajuste que el perfil amarillo, ¿no? El perfil amarillo. Ok, ahora sí, me pasé un par de minutos, pero ya estamos ok. Muchas gracias a quienes nos estaban escuchando. Voy a dejar de compartir y vamos a ver las preguntas. Hay una, ¿sí? Dice, ¿de qué forma se puede abordar trabajar estas divergencias para fijar un mejor pronóstico clínico al trabajar con adolescentes? Bueno, lo que estos hallazgos demuestran es que efectivamente, si la promoción de autonomía materna percibida, es decir, cuántos de los adolescentes sienten que sus opiniones y sus perspectivas son consideradas, logran permitir una mejor cercanía, un mejor acuerdo entre logran tener un mayor acercamiento, eso sería positivo para el desarrollo de los adolescentes. Y esa sería como la sugerencia específica de los hallazgos de este resultado, ¿no? ¿De qué forma se podría abordar esas divergencias para un mejor pronóstico? Básicamente en poder lograr que el adolescente pueda expresar sus opiniones, su forma de ver en los aspectos que se van a decidir, ¿no? Como en esa línea. Después alguien pregunta, ¿puedo hacer la pregunta hablada? Sí, yo creo que sí, sí está como expositor. Jaime, ¿quieres hacer una pregunta hablada? Sí, ya, dale con la pregunta hablada. Hola, Hola, ¿qué tal? bien, ¿y tú? Bien. ¿Qué pasó? Espérate, algo me dicen acá. Hola, parece que aparecía acá ahora. Apareció en otra parte. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Ya, gracias. Oye, bueno, no, felicitaciones por la presentación. Súper interesante este programa de investigación que, bueno, tú ya nos habías mostrado algo de esto en otras reuniones. Y tengo una pregunta que quizás como para ampliar o como que de alguna forma desarrollar esta idea, o quizás tú conoces datos que yo no. Pero es lo siguiente, hace un tiempo atrás estuve leyendo un artículo que es bien controversial en verdad, que mostraba ¿Ya? que las parejas o sea, los matrimonios que tenían hijas, en contraposición con matrimonios que tenían solo hijos, por ejemplo, ¿ya? Se separaban más.
¿ya? Es decir, cuando un matrimonio tenía solo hijas, se separaba más, ¿ya? Por eso digo que es controversial. Pero, y aquí viene la pregunta, en el fondo, el artículo sacaba como conclusión y decía que los datos, un poco a partir del paradigma que yo utilizaba, mostraba que ese efecto del género de los hijos, ¿verdad? Influía por el tema del desacuerdo que emergía entre las decisiones y un poco lo que tú estudias, digamos, como cuáles serían en el fondo las reglas, la forma los estándares, ¿no es cierto?, con cuál se trata y se visualiza el comportamiento de los niños desde el punto de vista social, etcétera, ¿cierto? Y era ese punto de los que ellos decían que era el crítico, ¿ya? En otras palabras, tomando tu lenguaje, la divergencia entre la pareja respecto a las decisiones de las hijas era el motor de la separación, el divorcio, ¿ya? Ese es el paper este que te menciono. Entonces mi pregunta es, porque tú como que centralizas el análisis en el hecho de cuáles son como los resultados para el adolescente de esta convergencia y divergencia. Entonces mi pregunta es, ¿qué conoces tú o qué análisis se puede hacer en el fondo de cómo estas convergencias y divergencias aportan a la relación parental? Es decir, a la relación que el adolescente con su madre o padre tiene. Y entonces, ¿qué tipo de, no sé, apego o tipo de vínculo podríamos describir en base a las convergencias y divergencias? O a la calidad del vínculo percibido entre las partes, ¿me entiendes? O sea, más que mirarlo como resultados individuales, analizarlo en términos de su efecto en la relación. Esa sería mi pregunta. Mira, yo diría que en general, bueno, la literatura que yo he leído, que yo conozco más, está centrada en el bienestar adolescente más que en el bienestar adulto. Por lo tanto, de ahí tengo como no sé, no estoy tan actualizada en si esto se ha estudiado en consecuencias para los adultos. Yo diría que recientemente está haciendo como foco ahí, por lo menos, ¿no? Porque en general yo he leído la literatura más centrada en el bienestar adolescente. Pero esto claramente, un problema o sea, encuentro interesante el artículo, ¿no? Que posiciona que sean como el género del adolescente actúa como movilizador de distintas expectativas o distintas creencias que hace que los adultos tengan más dificultad en concordar cómo, cómo actuar y cómo criar a esta niña. Y yo creo que ahí está muy cruzado posiblemente por todo lo que es la socialización de género, ¿no? Como las expectativas sociales marcan diferencias respecto a lo que debe ser la crianza de un niño o una niña. No sé de la muestra de qué país eran, pero por lo menos en Chile el tema de la socialización de género es pero súper marcada, es muy distinto los marcadores para lo que se espera en comportamiento autónomo en niñas que en niños, hay grandes diferencias. Entonces yo diría que respecto a mi grado de conocimiento, como en literatura no conozco tanto respecto a los resultados como a nivel de bienestar de adulto. Sin embargo, me hace sentido desde esta lógica, ¿no?, de la socialización de género y cómo esto puede generar resultados, cómo puede incrementar las divergencias, y en la medida que no somos capaces de manejar esas divergencias, de hecho se ha visto que para la satisfacción matrimonial la relación con los hijos es un tema súper relevante, ¿no? No solo es la relación con la pareja, sino que cuando hay hijos, la forma en que se cría es uno de los temas que impacta mucho el bienestar con la pareja, ¿ya? Entonces me hace sentido que los autores hayan llegado a esa conclusión. El tema es que aquí tú me estás dando vuelta a la variable dependiente. En general nosotros estudiamos, un poco. sí, me estoy dando un poco vuelta a la variable dependiente, pero yo diría que la dificultad con estos estudios es que muchas veces la variable independiente y dependiente no son estables en el tiempo, y además como que tienen efectos recíprocos, ¿no? Uno podría decir que, claro, depende como la calidez que yo tengo puede afectar mi grado de acuerdo, pero también el grado de acuerdo va a impactar en cómo yo manejo el nivel de calidez. Ese es el gran problema de la investigación en temas de familia, que muchos de los fenómenos y de los procesos que desde la psicología hemos abordado tienen que ver con fenómenos que son súper, como se retroalimentan entre sí y son muy bidireccionales. Entonces, yo me atrevería a decir que
que efectivamente, sin tener hallazgos de ello, podría decir que efectivamente las dificultades en el manejo de las divergencias va a tener un impacto negativo en los adultos. No me atrevería a decirlo. Y uno podría decir, bueno, y en la manera que ellos logren, depende de sus características personales o de sus habilidades, si logran manejar estas discrepancias, uno podría decir, eso podría ayudar a minimizar el impacto. No sé si te respondí un poco, más o Sí, menos, sí. más o menos. No, ¿Sí? es un tema interesante que yo creo que sería como, más adelante, obviamente, como bonito de agregar como al esquema, al análisis, como complementarlo por ahí también. Sí, sí, o sea, de hecho, la verdad es que estos datos es un estudio longitudinal en donde yo he logrado solo analizar los datos de la primera medición, tengo datos longitudinales para ver efectivamente cómo van cambiando, cómo va evolucionando en el tiempo estas expectativas. Y, y la verdad es que ha faltado el tiempo para hacerlo nomás. Voy a tomar una pregunta del público que es súper específica, que es, ¿hay diferencias por nivel socioeconómico respecto a los clústeres? Se la voy a responder. Por nivel socioeconómico sí hubo diferencia, ¿ya? Y a ver si la puedo proyectar para que la podamos ver, para responder. Esto es... desocultar, compartir pantalla. Disculpen que hable, pero eso va a ayudar. No sé si se ve ahí, creo que sí. Sí. Sí, se ve. Entonces, ¿se apagó? Lo vamos a dejar así para que se vea. Hoy tengo tanta cosa abierta que aquí. Respecto al nivel socioeconómico, efectivamente hay diferencias y los del nivel socioeconómico alto, las días del nivel socioeconómico alto, comparado con el bajo, es más probable que pertenezcan al clúster azul, este clúster raro, ¿no? Donde las mamás esperan que los adolescentes decidan sobre el consumo de sustancias muy tempranamente, que pertenezcan a este, que al amarillo, que es este que está acá, y también que pertenezcan a este respecto al gris, ¿ya? Esto es algo que llama la atención, como ¿qué hace que en esta muestra particular las mamás de nivel socioeconómico tengan expectativas tan tempranas respecto em, tengan expectativas tan tempranas respecto a la decisión en estos tópicos? Y lo otro es que el nivel socioeconómico medio comparado con el bajo es más probable pertenecer al clúster naranja, que es bastante adaptativo respecto del gris, ¿ya? El gris es el que hay mayor acuerdo, pero el nivel socioeconómico medio tiende a tener este perfil, en donde hay hay expectativas más tempranas, pero concuerdan, al igual que los grises, los aspectos más delicados, ¿no? Que podían tener consecuencias negativas. Eso para responder a la pregunta de unos, así que era una pregunta específica. Y respecto a, dice, gracias, hay estudios sobre la estimulación o promoción de funciones ejecutivas en etapas tempranas y autonomía. La verdad es que yo no conozco, no he visto. En general, los estudios sobre comportamiento autónomo y funcionamiento familiar vienen de una línea más de terapia familiar, de bienestar, y como los estudios de función ejecutiva están un poco más distantes. No sé si alguien del público maneja más funciones ejecutivas, pero yo personalmente no conozco. Y así como alguien pregunta por cosas concretas, en realidad yo creo que las funciones como más concretas de cómo poder traducir esto en prácticas tiene que ver básicamente en cómo aunar, ya que los resultados nos indican, ¿no?, de lo positivo que es acercar las expectativas, pero acercarlas en forma, acercarlas, pero pero diferenciando respecto a el tipo de decisión, ¿no?, que
que los adultos y adolescentes tienen que estar de acuerdo, eso es positivo para el desarrollo, y ahí cómo generamos, por ejemplo, estrategias para que los adultos puedan tomar las opiniones de los adolescentes, preguntar su opinión, involucrarlos en los procesos de toma de decisiones, y a lo mejor uno podría hacer también, a lo mejor no solo en la adolescencia, sino también antes, ¿no? La expresión de la opinión, que la opinión permita ver cómo al expresarse permite ver cómo el adolescente está viendo los fenómenos, y eso permite un espacio de comunicación que daría la oportunidad para alinear las visiones de adolescentes y adultos, y en ese sentido podría ya sea o dar más oportunidad de experimentación por un lado, o al contrario, cerrar ciertas oportunidades de experimentación en función de ciertos tópicos más difíciles. Y me temo que no puedo dar así como ejemplos más concretos, porque también tenemos nuestro invitado internacional que está esperándonos acá, así que voy a darle la palabra a Soledad. Muchas gracias a todos.